Doy gracias a Dios, a Melé, por haber escogido esos textos. Porque la verdad de las cosas es que no me acostumbro predicar en Pentecostés comenzando con ese relato de la Torre de Babel. Pero en la medida que yo exploré más, me di cuenta que nos da un contexto tan importante para entender lo que le pasa con Pedro cuando él comienza a predicar. Sabemos, ¿verdad?, que el día de Pentecostés, que fue 50 días después de la resurrección de Cristo, un montón de judíos estaban en Jerusalén de todas partes congregados por ese festival de semanas que le llamaban, ¿no? Un festival en lo cual daban sus primicias de la cosecha del trigo al Señor. Y en ese festival de semanas se levanta Pedro a predicar, pero no de la nada, ¿verdad? Pedro se levanta a predicar una vez que el Espíritu de Dios comienza a moverse con viento, con llamas de fuego. Me impresiona ese sentir. Quiero que ustedes piensen en los dandelions, que cuando están ya por morirse, como niña, a mí me encantaba agarrar un montón y soplarlo y ver las semillas regar. Nunca me había imaginado que en cierta manera esa imagen de viento, quiero que ustedes piensan en la semilla de la palabra de Dios. Y cuando una niña como yo lo sople, apenitas se mueven. Pero cuando hay esos grandes vientos que estaban en Pentecostés, la semilla de la palabra de Dios, la semilla del Espíritu se riega por todos lados. Y vamos a volver a eso con la Torre de Babel. Esa semilla del Espíritu regándose y se toca a Pedro y Pedro se levanta a predicar. Lo interesante es que Pedro fue un pescador de Galilea y no sabía eso, pero supuestamente la gente que hablaba de Galilea tenía un tono fuerte y un hablado que la gente más bien despreciaba a esa gente. Ojo con eso, el Señor siempre levanta su espíritu en las personas menos pensados. Cuando yo estaba aprendiendo a hablar español en Nicaragua, le dicen que en las montañas la gente habla cantadito, ¿no? Y yo aprendí en las montañas. Mi esposo es de Managua. Managua no hablan cantadito de nada porque no cantan. Ahí es muy difícil, ¿no? Entonces, quiero que si ustedes se imaginan a Pedro con ese tono y comienza a predicar en ese idioma de Galilea y todo el mundo le escucha, no en un solo idioma, pero cada quien en el idioma nativo de ellos. Y esa semilla de la palabra de Dios comienza a regarse. Cuando Pedro termina de predicar, después de haber citado el profeta de Joel que habla en los últimos días, el Espíritu de Dios se va a caer sobre la gente y mujer y hombre, siervo y amo va a tener la habilidad de profetizar. Después de todo eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La iglesia se forma. La iglesia se forma y no solamente en Jerusalén, como semillas de esos dandelions, semillas de la palabra del Dios. El Espíritu de Dios los riega por todas las naciones. En Mateo 28, cuando Jesús está dando sus últimas instrucciones en la tierra, ¿qué es que dice el Señor? Vayan de aquí a ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días. Esa imagen, ese concepto de regar es parte implícito en nuestro llamado como hijos y hijas de Dios. Y Pedro predicando es el comienzo de unas semillas sembradas. Quiero que ustedes piensen en tus vidas.
alguien sembró una semilla. Alguien sembró una semilla y normalmente esa persona no está en presencia para ver el fruto de la semilla que siembre, porque dice que el Espíritu Santo es lo que le da vida. Y años después esa semilla se brote. Y nosotros somos llamados a sembrar semillas sabiendo que alguien nos amó a nosotros cuando nosotros ni siquiera amamos a nosotros mismos. Somos llamados a sembrar esa semilla de orar por otro, sabiendo que alguien oró por nosotros cuando nosotros no queríamos saber nada del Señor. Sembramos semillas ahora sabiendo que nuestra vida aún imperfecta es evidencia de semillas. Por eso nos emociona tanto ver a los de confirmación, porque vemos las semillas creciendo. Por eso es tan importante también en la vida animar a los demás, decirle, usted puede ser que no vea el fruto, pero en mi vida hay fruto porque usted creyó cuando yo no podía creer. Sembrando semillas. Quiero que volvemos ahora al texto de Génesis y quiero que abran en sus Biblias o en sus programas. Porque una de las cosas que nunca me había puesto atención en ese texto de Génesis es cómo el Señor está enfocado en el hecho que el pueblo debe de ser, como dice en el verso 4, dispersado por toda la tierra. Es implícito en lo que el Señor quiere de nosotros. Dice en el texto que la gente hablaba un solo idioma. Y por el hecho de hablar un solo idioma en toda la tierra, cuando ellos como pueblo de un solo idioma comenzaron a emigrar al oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar y ahí querían quedarse. Quiero que ustedes piensen en tu propia fe. Si has llegado a una llanura donde dices, Señor, aquí me quedo. Aquí yo quiero echar raíces. Aquí no quiero que usted me mueva de acá. Aquí, Señor, es donde me quiero quedar quieta. Aquí puedo ver lo que usted está haciendo. ¿Y qué dice el Señor cuando hacemos eso? Muchas veces el Señor nos permite descansar, como Elías, ¿verdad? Nos da un poquito de agua, de comida, un tiempo de descansar, pero levántate ya. Hay trabajo que hacer. El pueblo ese llegó a esa llanura y allí se asentaron. Muchas veces en nuestra fe nos sentamos y ahí no queremos quedar. Porque ¿quién no? Eso pasa en los grupos de vida también, ¿verdad? Comenzamos a estudiar la palabra de Dios y estamos tan a gusto con nuestros amigos que no queremos ser dispersados. Queremos seguir sentados ahí. Pasa en la iglesia muchas veces. Son la misma gente que nosotros estamos animando que vengan nuevos. Y cuando vienen los nuevos, no queremos movernos un poquito. Porque no estamos cómodos donde estamos. Y si los nuevos se convierten en los viejos, los nuevos ya viejos no quieren que vengan otros nuevos. Porque los otros nuevos no son como nosotros. Aquí me quiero sentar. Lo interesante con ese texto es que nosotros no ganamos al Señor. Si hay algo que yo he aprendido en mi caminar en la fe, es que cuando yo intento retar a lo que el Señor está queriendo hacer en mi fe, yo pierdo cada vez. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos. Y ellos construyeron una ciudad y una torre que llega hasta el cielo, y de ese modo, ¿qué dice el pueblo? Nos haremos famosos. Muchas veces en nuestra fe nos quedamos sentados construyendo torres, edificios, programas, grupos, porque nos sentimos cómodos. Y porque no es que queremos ser famosos, es que nosotros queremos sentirnos cómodos. Queremos proteger a nuestro ego.
Queremos proteger, que la vida es difícil. Señor, aquí me quedo. Aquí me quedo. Y luego, ellos también dicen, evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Yo no quiero ser regada, Señor. Yo quiero estar cómoda. Pero el Señor, diga conmigo, pero el Señor, diga conmigo, pero el Señor. ¿Cuántas veces en tu caminar en la fe, pero el Señor? Ahí estaba bien acomodadito. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos más. De esa manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. ¿Cuántas veces en la fe hablamos de la importancia de la unidad? Leyendo unos comentarios para prepararme para hoy, uno de Walter Brueggemann me tocó el corazón. Porque dice que el concepto de unidad en ese texto de Génesis es complejo. Porque normalmente nosotros como cristianos pensamos en la unidad en el contexto humano como algo que es deseado y algo que está de acuerdo con el propósito del Señor. Pero acá la unidad que el Señor encuentra con ese un solo pueblo, con un solo idioma, esa unidad se pone en contra de la voluntad de Dios de dispersar la palabra en toda la tierra. Y es una unidad, como dice Walter Brueggemann, que intenta preservarse en vez de regar las semillas de la palabra de Dios. Por lo tanto, no es la unidad que el Señor busque. Más bien el valor más importante para el Señor es que estemos abiertos a ser usados por Él. Entonces el Señor confunde el pueblo. Ya no pueden entenderse ellos mismos. Múltiples idiomas. Hay personas que usan ese texto para decir que deben de ver un solo idioma. Y yo jamás, nunca creo que eso es lo que dice el texto. El Señor está diciendo, tu unidad tiene que ser de acuerdo a mi voluntad. Lo otro interesante es que la unidad que el Señor busca es una unidad bajo su voluntad y bajo el entender que el Señor mismo tiene propósito en cada uno de nuestras vidas. Uno de los textos que fue leído en el servicio de confirmación el domingo pasado sale de Efesios. Y en Efesios, en el capítulo 4 dice lo siguiente. Por eso yo, Efesios 4, verso 1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Ok. Todos tenemos un llamamiento. Escuchen. Siempre, y hay 4 características. Siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes uno con el otro en amor. Cuando nosotros pensamos en la madurez espiritual, muchas veces pensamos en la fuerza, en la habilidad de profetizar, en la habilidad de predicar, en la habilidad de sanar. Aquí dice Pablo, vivan de acuerdo al llamamiento que ha recibido y las cualidades más importantes en esa unidad que viene del Espíritu de Dios son humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia con amor. Levanta la mano si te cuesta uno de esos 4. Vamos, ¿verdad?
Y si piensa no solamente en el contexto de iglesia, pero si piensa en contexto de tus relaciones personales con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, con tu iglesia, con miembro de tu iglesia, esas son las cualidades que más cuestan. Algunos de ustedes saben que, y dije eso en el otro servicio donde estaba mi esposo, así que no estoy hablando fuera de turno. Mi esposo habla español como primer idioma, yo hablo inglés. Cuando mi niña nos estaba escuchando discutir en algún momento, primero Edgar me dice algo en español. Como no lo recibo, me lo dice en inglés. Dice la niña, papi, es que no te entiende, es que no está de acuerdo con vos, ¿no? Entonces no es asunto de idioma así de español o inglés o chino o galileo, es asunto de corazón. Estoy escuchando con humildad, estoy escuchando con paciencia, estoy escuchando con tolerancia, estoy escuchando con amabilidad. Porque la unidad que viene del Espíritu de Dios no es solamente una unidad de hablar el mismo idioma o estar en el culto junto o tener la misma impresión. Es una unidad que viene de un trabajo del Espíritu de Dios tan adentro de mí que cambia mi manera de ser. Una unidad en el Espíritu. Escucha, y si tienen su Biblia, Efesios 4, estoy en los primeros 6 versos. Les ruego que viven de una manera digna al llamamiento que han recibido, humildes, amables, pacientes, tolerantes uno con el otro en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. El Espíritu da la unidad. Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu, así mediante el vínculo de la paz. Sabemos que la unidad es importante cuando es bajo la voluntad de Dios porque trae paz. En tu casa, si hay unidad de propósito, hay paz. En tu casa, si hay división de tarea, de propósito, de perspectiva, muchas veces entra en conflicto. Y aquí quiero meter eso. Cuando pensamos en el concepto del pecado, cuando estamos enseñando en la confirmación y diciéndole de una manera simple, ¿qué es el pecado? Dígame, ¿qué es pecado? Algo que nos aleja de Dios. Una manera distinta de decir eso es que algo que nos divide del Señor. El pecado nos divide de Dios, corta la unidad entre el Espíritu de Dios y mi persona, y el pecado también nos divide uno del otro. Entonces, si entendemos que la unidad no es algo que formamos, más bien es un producto del trabajo del Espíritu de Dios adentro de nosotros, entendemos también que el pecado nos divide. Por lo tanto, no es simplemente estar unido alrededor de una causa, es saber quién es nuestro Señor. Y bajo este Señor, aún si somos de perspectivas y opiniones distintas, estamos bajo ese mismo Jesús. Y no solamente que tenemos el mismo Señor, pero en Efesios 1, 2 y 3 habla del hecho que ese Cristo nos amó cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y por el hecho que Él nos amó cuando estábamos muertos, nuestra unidad siempre sale de Él. Cuán diferente esa unidad que la unidad de un pueblo que habla el mismo idioma, que quiere construir una torre para hacerse famoso. Porque realmente cuando nosotros queremos proteger a nuestro ego, proteger a nuestros bienes, proteger a nuestra familia, proteger a nuestra iglesia, más bien estamos actuando de manera motivado por miedo.
Señor, yo no quiero ser insignificante. Yo no quiero ser golpeada por esta vida. Señor, yo no quiero estar expuesta. Así que voy a construir esa torre. Y por favor, Señor, no me dispersa por toda la tierra porque estoy bien cómoda donde estoy. Y por el Espíritu de Dios hay trabajo. Hay trabajo que hacer. Lo interesante es que cuando pensamos en el movimiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas, sabemos que la Biblia habla de los frutos o del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Paz, paciencia, amor, benignidad, autocontrol. Suena igual de Efesios. Cuando el Espíritu de Dios está trabajando en mí, el fruto se manifiesta en mi manera de interactuar con los demás. Por lo tanto, yo puedo vivir en paz porque no estoy dividida ni de mi Señor ni de las personas a mi alrededor. Además de fruto del Espíritu de Dios, sabemos que hay dones. Y si nosotros leemos en Corintios de los dones del Espíritu, una de las cosas muy importantes, si se acuerda de ese pasaje, es que Pablo dice que cada miembro del cuerpo de Cristo, cada don que da el Espíritu es valioso. Y muchas veces nosotros como pueblo ponemos más énfasis en los dones que son públicos, como el don que yo tengo de predicar. Y elevamos a los pastores como que fueran Cristo, y no lo son. Dice la palabra de Dios que los dones del Espíritu son importantes. Y más, Pablo dice, los dones que menos se ven, los dones menos preciados, como la nuca y como el dedo de tu pie, son los dones del Espíritu más valiosos. Porque es una unidad como la unidad que tiene el cuerpo cuando cada miembro de mi cuerpo se mueve. Quiero darle ese testimonio, Miss Virgie Mose, que muchos de ustedes han estado orando por ella. Me manda un mensaje hoy en la mañana con un video de ella caminando. Y ella dice, yo soy un milagro caminando. Gracias a Dios. Pero si nosotros pensamos en ese cuerpo de Virgie caminando, aprendiendo cómo levantarse de la camilla del hospital, es una unidad donde su pie coordina con su rodilla, donde su rodilla coordina con su pecho, donde su pecho se coordina con su nuca, con su cabeza. O sea, es una unidad orgánica y así debe ser el cuerpo de Cristo. No una unidad para construir una torre para hacerte famoso y esconderte de lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Quiero terminar viendo viendo el texto del Salmo. Una de las cosas tan impresionantes de ese Salmo 104 es que nos recuerda que el Espíritu no solamente existió en momentos históricos, como que existió allí y ya no está. Dice el Salmo 4 que el Espíritu está sobre la faz de la tierra, renovando la faz de la tierra. Que la vida se está cambiando, la creación está evolucionando. El Espíritu de Dios está vivo y activo en todo el mundo físico. Y si está activo en el mundo físico, está activo en nosotros. Muchas veces es el Espíritu de Dios que cambia corazones y mente. Si pensamos en Pedro fue un buen judío. Y cuando comenzó a ver el Espíritu de Dios caer sobre gentiles, decía, Señor, no puede ser. Esos son gente no limpio, no judío. Y el Señor le dio una visión y le cambió la mente. Saúl estaba literalmente matando a cristianos creyendo que ellos fueron una aberración del contexto judío, hasta que Jesús le encuentra en el camino y le cambia la mente y el corazón. Nosotros servimos un Dios vivo
Y una de las cosas que leí que fue muy importante, hay muchos conflictos sobre la autoridad del texto bíblico. Y hay algunos que dicen que es infallible. ¿Cómo se dice, Miguel? Infallible. Que la palabra de Dios no tiene, que se convierte en algo que nunca jamás puede ser equivocado. Yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero creo, como dice el texto bíblico, que es vivo como una espada de doble filo. Y cuando nosotros lo convertimos en un bloque autoritario que lo usamos sobre otra persona, no estamos dejando el Espíritu de Dios vivo, que está renovando nuestros cuerpos, cambiando la mente de Pedro, cambiando la vida de Saúl, cambiando la vida de todos los judíos que están congregados en Jerusalén. Y Pedro se levanta y comienza a predicar. Y Pedro comienza citando el profeta de Joel. ¿Y qué dice? Es bien bonito. Sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. En un contexto donde solamente hombres podían hablar. El profeta Joel, ni siquiera Pedro, años atrás había recibido esa profecía. Sobre todo género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarían. Tendrán visiones los jóvenes. Sabemos que muchas veces pensamos que los viejos tienen más sabiduría y a veces es cierto, pero a veces son los jóvenes que tienen la visión, porque es por el Espíritu de Dios. Los hombres mayores dicen que van a tener sueños. ¿Por qué es significante eso? Porque muchas veces decimos, la gente ya viejo, ya va a morir. Dice el texto, no. El Señor le va a dar sueños. Sueños para cumplir en su vida. Sueños que remarca el hecho que Dios no ha terminado con ni sus vidas ni nuestras vidas. El Espíritu de Dios es poderoso, renovadora y activa aún ahora. Y después de todo dice en el verso 21, en todo que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque el Espíritu de Dios está moviendo. Iglesia, debemos de ser un pueblo, no un pueblo que construye torres, edificios, círculos de amistad que son estáticos. Tenemos que ser como las niñas que levantan las flores a soplar para que la semilla del Señor se riega en toda la tierra. ¿Quién en tu vida necesita una semilla sembrada por tus manos y por no querer moverte de donde te estás sentado? No estás sembrando la semilla. Yo he escuchado personas decirme, pastora, eso de los jóvenes el viernes no me gusta. ¿Por qué? Yo le digo, porque no son jóvenes de la iglesia. Yo no quiero que invertimos en jóvenes que no son de la iglesia. Yo quiero que sean jóvenes nuestros. Jóvenes nuestros. ¿Qué es eso? Como que esos jóvenes no pertenecen al Señor. Yo no quiero que mis niños se mezclan con ellos. Sembrando semillas es sembrando la palabra de Dios. Y no para echar tierra a las mamás, no. Echamos tierra a todos nosotros, y yo incluida. Es muy, muy fácil ser cómodo en nuestra fe. Muy, muy fácil. Simplemente quedarse. Y la unidad es valioso para Dios. No hay que perder que en Juan, la oración más poderosa que tenía Jesús antes que iba a dar su vida, era oración para que la iglesia fuera, ¿qué? Unida. Porque sabía que una iglesia unida sería una iglesia de paz, una iglesia de testimonio, ¿no? Pero no una unidad que sobrepasa el llamado.
a proclamar las buenas nuevas de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos llama, nos mueve y nos cambia a cada quien. Porque cada uno de nosotros somos como yo. Mi esposo hablando y yo no escuchando porque mi oído no funciona. Y no se trata de inglés o español. Se trata de la apertura que da el Espíritu de Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar.